Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Hola, muy buen día, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen, muy amables por acompañarnos desde bien temprano. La verdad que hay muchas cosas en el día de hoy en esta agenda informativa. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo buenos días, muy bien Carlos. Bueno amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, finalmente se dio la presentación de la memoria y cuenta, sí. Carlos. Había mucho nivel de expectativa, como siempre lo hemos comentado. Sin embargo, bueno, al final prácticamente el presidente le dio muchísimo peso al tema político, y las medidas económicas más o menos prácticamente son las mismas que hemos venido viendo. No vimos realmente nada impactante, excepto el salario mínimo, por supuesto. Bueno, hay un anuncio importante allí, pero hay que tener en este sentido pues definiciones que seguramente vendrán en las próximas horas o próximos días, porque se abre un espacio sobre lo que va a ser el nuevo modelo cambiario. Sin embargo, todo ha sido muy genérico. Vamos a recapitular sobre ello. Un dólar que va a manejar el gobierno directamente para alimentos y medicinas. Falta establecer cuáles serán los productos que van a estar dentro de ese nuevo escenario, ¿no? Sigue 6.30, entonces. Eso ha provocado ya algunas reacciones de anoche a través de las redes entre algunos especialistas. Una segunda alternativa que abrió Maduro ayer es un solo SICAT. ¿Qué productos, se preguntan algunos, van a trasladarse? ¿Qué mercancía se va a trasladar a ese único SICAT? Y una tercera propuesta va por vía pues, de lo que llamarían el paralelo, a través de la bolsa pública, también por subastas, pero faltan las definiciones. Por ejemplo, ¿cuál será la tasa de referencia del único SICAT? La del SICAT 2 actual, que está sobre 52. ¿Cuál va a ser la referencia inicial del mercado paralelo o de ese nuevo formato que surgiría? Lo que algunos dicen será el referencial fundamental, porque mucha gente va a acudir allí. En fin, hay una serie de dudas alrededor de todo ello. No hay nada definido aún sobre el precio de la gasolina. Esto quedó en manos de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, de acuerdo a lo que Maduro anunció en el día de ayer. Sí se anunciaron una serie de programas sociales que son importantes, apreciables en cuanto a beneficios para pensionados y todo ello. ¿Hay las divisas suficientes para ello?, preguntan algunos. Y este aumento del 15% en el salario mínimo, que son aproximadamente 25 bolívares diarios más para lo que era el anterior salario mínimo. Esto entra en vigencia a partir del 1 de febrero. En fin, se abren debates, sin duda alguna, y ya decíamos, algunos especialistas a través de Twitter anoche mismo presentaban puntos de vista encontrados. También el gobierno, pues a través del Twitter, utilizó las redes sociales para ofrecer detalles de lo que ellos consideran es un buen anuncio. Bueno, de esto vamos a tener sin duda alguna una reseña importante en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, vayamos a desmenuzar las cosas, ¿no? Por lo pronto presentemos nuestros titulares. En este caso, la portada principal, que obviamente en su jerarquización tiene la presentación de la memoria y cuenta por parte de Nicolás Maduro. En el tema judicial, pues la audiencia de Leopoldo López fue diferida una vez más. Vamos al tema internacional. Estados Unidos y Cuba celebraron discusión sobre asuntos migratorios en La Habana y hoy hay una reunión para definir el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Copa del Rey. Bueno, un controversial partido que ganó el Barcelona en el partido de ida ante el Atlético de Madrid con un gol de penalti que muchos vieron que no fue tal gol de penalti, y en este caso se abrió un debate también a nivel deportivo. Estaremos conversando en el segmento de entrevistas con el diputado Henry Ramos Ayub, el secretario general del Partido Acción Democrática. Obviamente que el tema de la presentación de la memoria y cuenta y los anuncios que hizo Maduro tendrán pues una ubicación fundamental en este intercambio que tendremos en el segmento de entrevistas. Y luego en arte y espectáculos, atención, se dieron a conocer varios de los temas que Madonna prepara para su nuevo disco. De inmediato la lectura de los titulares de la prensa nacional, que obviamente recoge todo lo que fue la presentación de Maduro ayer en la Asamblea, la prensa regional, el informe de los corresponsales, y luego cerraremos este primer segmento con la información del tiempo y la información del tránsito. Así que Héctor queda con ustedes en la presentación del primer titular.
Bueno, comenzamos, amigos televidentes, a revisar el diario El Universal, que, como es lógico, en su primera plana le da la importancia al tema de la presentación del mensaje de la nación del presidente Nicolás Maduro. Y dice, Maduro anunció nuevo sistema cambiario de 3 niveles. Durante su mensaje anual desde el Parlamento, transmitido en cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro también dio a conocer un incremento de 15% en el salario mínimo de los trabajadores y agregó que se beneficiará a los pensionados con un bono salud en su propia tarjeta de débito. Afirmó que la revolución no ha sido vulnerada a pesar de las conspiraciones durante el 2014. Solicitó respaldo electoral. Allí, bueno, vemos en la primera plana al presidente de la República, en su alocución. Y bueno, también les comentamos que en los aspectos económicos, el presidente Nicolás Maduro anunció un esquema cambiario de 3 mercados. Mantiene el de 6.30 para las áreas prioritarias. El segundo mantiene el sistema de subastas, SICAD 1, SICAD 2, para atender a los otros estamentos de la economía, y un tercer mercado basado en subastas en bolsas, donde puedan participar los sectores privados. Destacó que este sistema sería transitorio. Bueno, se confirman y se van a construir 400.000 viviendas en 2015. En infraestructura se invertirá en un plan anticíclico 59.575 millones de bolívares. El presidente anunció además un plan especial de protección a la familia con la incorporación de 500.000 nuevos hogares. Lo cierto es que, bueno, textualmente leemos lo que dice aquí el presidente: aspiro como lo aspiró nuestro amado comandante, a que surja una oposición democrática, respetuosa de la vida política desde la derecha venezolana, con la cual se pueda hablar, donde nos podamos respetar. Entonces el presidente Maduro abordó aspectos políticos, económicos y sociales en su mensaje anual en el Palacio Federal Legislativo. Bueno, seguimos revisando lo que son las informaciones que aparecen entonces en el diario Hoy. Se habla allí, ya exportaciones de crudo llegaron a 2,33 millones de barriles diarios durante 2014. Las exportaciones totales bajaron 4% en el año, mientras que los ingresos en divisas generadas totalizaron 144.100 millones de dólares. Indicadores económicos, leve recuperación del petróleo. Esta y otras informaciones sobre el tema económico, está ahí un reportaje importante del diario El Universal. Instalan centro de estudios africanos en el antiguo edificio de Gradillas. La edificación es actualmente objeto de una profunda transformación. Y bueno, Messi da ventaja a Barcelona, noticia deportiva allí. Un controversial penalti, que luego lo vamos a comentar en los últimos minutos, permitió al Barcelona vencer 1-0 al Atlético de Madrid en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Bueno, es entonces, bueno, bien controversial ese penal, ¿no? Sí, señor. Y eso, bueno, ya no obstante el partido pues concluyó y se queda así con ventaja para el Barcelona. 1-0 en este partido de ida de la Copa del Rey. El próximo creo que debe ser la próxima semana, pero en el campo del Atlético de Madrid. Bueno, vamos ahora a la primera página del diario El Nacional. Por supuesto que ellos colocan de relieve lo que es pues la presentación de Maduro, la presentación de la memoria y cuenta. En este caso El Nacional jerarquiza así. Maduro anunció sistema cambiario de 3 mercados. En el mensaje anual dijo que presentará a la Asamblea una propuesta de incremento de la gasolina. Llegó el momento del aumento. Lo del salario mínimo, que llega ahora a 5.622,47 bolívares desde el 1 de febrero. Lo que ya citaba Héctor en la lectura de la primera página del Universal. Un 6.30 para alimentos y medicinas. Hay que saber cuáles son los alimentos y cuáles medicinas van a ese SICAD, a esa tasa preferencial, por llamarlo de esta forma, y cuáles van al único SICAD. ¿Y cuál va a ser el parámetro de referencia? Insistimos en ello, de eso no se habló. Imaginamos que serán los ministros del sector económico quienes nos darán detalles en ese sentido y cómo va a regir también la tercera alternativa, que son transacciones de oferta y demanda a través de bolsas pública y privada. Eso es importante también, cuál va a ser ese patrón. Y si, por ejemplo, para muchos será el dólar referencial, que es lo que llaman dólar paralelo o dólar especulativo. Bueno, los anuncios de las medidas sociales también están en esa primera página del diario El Nacional, y algunas reacciones, por ejemplo, del economista José Guerra. Conclusión del mensaje de Maduro: no trajo $1 de la gira.
no anunció un solo proyecto financiero con dólares obtenidos en el viaje. Luis Vicente León, ¿cómo se ajustará el cambio? ¿Cuándo se ajustará la gasolina? ¿Cómo promoverán la producción? ¿Qué harán con empresas estatales? Y Enrique Capriles, dirigente político, se están tambaleando en el poder y lo único que quieren es mantenerse, evitando el costo político. Nada de lo que anunciaron soluciona la crisis. También en esa primera página se recuerda que el CICAT 1 está paralizado, no hay convocatorias desde el mes de octubre del año 2014. Y de lo adjudicado, por ejemplo, a autopartes, en mayo apenas se ha cancelado el 50% y el sector de envases está casi detenido y sus reservas llegan hasta abril. Pues de este año SICAP 2 operó con mayor frecuencia, pero tampoco se realizan subastas desde el mes de noviembre. Otras notas de la primera página del diario El Nacional: Venezuela será el país más afectado por la caída petrolera. Una denuncia en cuanto a los hospitales: faltan proteínas, lácteos, verduras y frutas en los menús. Más abajo, la Fiscalía ocultó la principal prueba contra Leopoldo López. Defensa refutará mensaje subliminal. Y vamos a concluir con ese recuadro de notas deportivas. Por una parte, Messi dio triunfo al Barcelona, Rafael Nadal sufre en Australia y honores para los mejores en la temporada del béisbol profesional. Bueno, vamos a revisar entonces ahora el diario Vea, que en su primera plana devela o muestra Maduro develó nuevos planes terroristas contra el pueblo. Durante su mensaje anual, el presidente lanzó un video donde dejaría presuntamente al descubierto acciones violentas de la derecha extrema contra sedes de Pedeval, Bicentenario y otros centros de abastecimiento donde haya colas, para lo cual usarían estudiantes contrarrevolucionarios. Dice el diario Vea, el propósito macabro propone, entre otros objetivos, lograr que la Guardia Nacional Bolivariana agreda al mismo pueblo en medio de la confusión. Entre los confabuladores figura el jefe de la Casa Militar durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Iván Carratú Molina, prófugo en Miami, a quien se le escucha decir: ya no es lo mismo que pongan a un estudiante preso que a una viejita le claven un perdigonazo. Se escucha entonces en este video esta versión de estas declaraciones de Iván Carratú Molina en este video que presentó el Nicolás Maduro, el presidente Maduro, donde se devela presuntos planes terroristas contra el pueblo. Bueno, ahí se dice la primera plana, la primera fotografía memorable. En poco más de 3 horas el presidente envió al país su mensaje anual ante diputados, a la Asamblea Nacional, al Poder Moral, al Poder Popular y representantes de otras organizaciones. Brindó la esperada, aplaudida y memorable intervención. Incautan pollo, cemento y combustible, es el diario Vea aquí en la parte superior. Ahí la Fuerza Armada Nacional Bolivariana decomisó 80 toneladas de cemento y más de 58.000 kilos de productos agrícolas en el municipio Sucre, y también en el municipio Sucre, pero del estado Mérida. Asimismo, retuvo 21.500 litros de combustible y 1.086 sacos de cemento en el Zulia. Bueno, en otras informaciones dice: murió embajador de Venezuela en Belarus. En junio serán las primarias del PSUV. La otra estación de Cancerbero, el cantante que falleció. Y dice: Israel usó niños como escudos en Gaza durante los ataques. Esto en materia internacional. Estas son las informaciones más importantes que refleja el diario Vea en su edición de hoy jueves 22 de enero de 2015. Carlos. Bueno, vamos ahora con la primera página del tabloide Últimas Noticias. Ellos, por supuesto, que ubican en posición prominente lo expresado por Maduro ayer. Ellos destacan fundamentalmente el aumento del salario mínimo, que se incrementa en 15%. Mantienen 3 tipos de cambios: 6.30 para alimentos y salud, dice el sumario. Unifican SICAT y crearán un nuevo mercado que, al parecer, de acuerdo al criterio de Maduro, será transitorio, pero hay el temor de que pueda convertirse en el paralelo de referencia, y eso genera inquietud porque tiene un impacto. Incluso algunos comienzan a hablar, no lo dice Últimas Noticias, pero sí redes sociales, algunos especialistas, que eso podría convertirse en una maxi devaluación. El sumario señala, retornando a Últimas Noticias, que se convoca un debate sobre el aumento de la gasolina. Por otra parte, en el tema internacional, el titular de Últimas Noticias dice: con buen pie comenzó diálogo Cuba-Estados Unidos. A pesar de las diferencias sobre las políticas de inmigración, ambas partes resaltaron el clima de respeto. Bueno, el tema político: el partido del gobierno celebrará primarias en junio para escoger candidatos a la Asamblea Nacional. En educación, el sistema de ingreso de las universidades ya está activo.
y dos notas adicionales. El gobierno dice que el fiscal Nisman fue engañado. Este es el emblemático caso de la muerte de este fiscal especial que apareció muerto el día domingo allá en Buenos Aires, y empresas asiáticas se interesan por el país. Bien, vamos a revisar entonces el diario 2001 en su edición del día de hoy, y lo hacemos entonces revisando acá en la primera plana. Dice: salario subirá. ¿Ya lo tenemos? Sí, lo tenemos ya. Salario subirá 25 bolos diarios. Y bueno, revisarán hasta el alma de los mayoristas. Es lo que tenemos allí entonces en la primera plana del diario 2001. Tenemos la versión digital y tenemos la versión impresa. Dice: revisarán hasta el alma a mayoristas. Maduro anunció que hoy comienza ofensiva antiacaparamiento. En Memoria y Cuenta mostró los logros de 15 años de revolución. Al cierre de esta edición adelantó que habrá medidas para fortalecer el empleo. Se ve que el diario 2001 en su edición digital no está reflejado lo que es la información acá. Vamos a mostrarlo rápidamente. El tema del salario: dice: el salario subirá 25 bolos diarios el 1 de febrero. Es la información más importante, ahí lo tenemos. Salario subirá 25 bolos diarios el 1 de febrero. En su Memoria y Cuenta, Maduro también anunció que habrá 300.000 nuevos pensionados, incremento de becas estudiantiles y construcción de 400.000 casas. Redefinen esquema cambiario, dólar a 6.30 para comida y salud, subasta a través de un solo SICAD y sistema de bolsas. Y hoy revisarán hasta el alma a mayoristas y distribuidores. Entonces, en las formaciones más importantes del diario 2001. Entonces, ¿te parece? Bueno, sí, 25 bolos por día es el aumento del sí. salario Están mínimo. contentos aquí, los muchachos. Sí, están felices, están bailando aquí en el estudio. Si ustedes supieran los comentarios que están haciendo. Bueno, vamos con el diario oficialista Correo del Orinoco. El titular presidente Maduro anunció 3 tipos de cambio y aumentó en 15% el salario mínimo. Bueno, hizo otros anuncios en el área social, que ya de ello hemos hablado en este sentido. Formó un grupo especial de asesores en materia económica coordinado por el presidente de Fedindustria, Miguel Pérez Abad. Luego tenemos un poco más abajo otra referencia también al mensaje presidencial. El mandatario planteó cobrar la gasolina de manera justa. Aseveró que la caída en los precios del petróleo afecta al país y entonces hay que cambiar las cosas, y convocó un debate nacional sobre este tema. En la información parlamentaria, también en la primera página del Correo del Orinoco, tenemos también que la Asamblea Nacional aprobó condiciones para emisión de deuda. Esto lo hizo la Comisión de Finanzas y Desarrollo. Y aquí dice también: los Mapoyo protagonizarán foro de diversidad cultural. Bueno, de esto en cuanto a primera página del Correo del Orinoco. Bien, vamos a revisar entonces la información del mundo de economía y negocios. Ahí, bueno, el tema Maduro: hay un ataque a las redes de distribución. Y dice: hay un ataque a las redes de distribución. Hoy jueves comienza la supervisión en todas las empresas distribuidoras que escondan los productos, anunció el jefe del Estado. Ahí aparece el tema: asiáticos miran hacia las zonas económicas, compañías japonesas se interesan en las áreas de tecnología y automotriz, mientras que la coreana LG explora oportunidades. Y Citigroup China afirmó que tiene la disposición de desarrollar productos en Venezuela y ampliar su presencia. Y Polar asegura que ha distribuido 74 millones de kilos de alimentos. Es la información más importante que aparece en el diario Economía y Negocios, El Mundo Economía y Negocios, en su edición del día de hoy. Bueno, Carlos, te toca la parte deportiva. Están esperando mucho aquí. Bueno, vamos con Meridiano. Ya hay un nivel de muchísimo interés porque el día sábado comienza la serie final del campeonato del béisbol profesional venezolano entre Magallanes y Caribe. Por fin el líder en ponches pues recibió permiso para lanzar en la final después de haber sido retirado en la lista para el draft. Junior Guerra es una pieza codicial para Magallanes y Caribes. Tenemos más abajo que el Barcelona ganó con un controversial penalti, ganó 1-0 en el partido de ida de la Copa del Rey. De esto ya habíamos reseñado y había también registro informativo en otros medios de comunicación social. Un penal para derrotar al Atlético, que ahora en segundo partido irán a Madrid, al Vicente Calderón. También tenemos en la primera página: Nadal sufrió como nunca para pasar la ronda de Australia, y San Vicente declara el estilo de la vino tinto
se va a mantener. Esto en cuanto a la información deportiva del diario Meridiano. Bien, amigos, entonces, bueno, de momento de hacer una pausa, Carlos, ya revisamos los diarios de circulación nacional, regresó los diarios del interior. Regionales y también el informe diario que presentan los corresponsales. Así que enseguida con ustedes. Lo dejamos con estas sorprendentes imágenes donde un hombre filmó cómo un camión fuera de control casi lo aplasta. El incidente ocurrió en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos. El camión, de forma descontrolada, rozó su automóvil y terminó en medio de la autopista sin registrar víctimas fatales. Bueno, y les recordamos que puede consultar esta y todas las emisiones del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Bien, bueno, amigos. vamos, perdón. Sí, ahora le toca a ti, Carlos, con interior del país. Comenzamos. Sí, iba a decir justamente ello, vamos con el repaso de algunas primeras páginas de medios impresos de la provincia venezolana. Bueno, comenzamos con el Correo del Caroní. Ellos interpretan de una manera muy particular pues la siguiente información. Ciudad Guayana sube al puesto 12 de las urbes más violentas en el mundo, pero a la par también titulan con la intervención de Maduro ayer en la Asamblea Nacional. Maduro rehúye la crisis y confía en que Dios proveerá. La cúpula gubernamental, dice el sumario de la nota, decide evitar el costo político de medidas estructurales para frenar la inflación y la escasez y propone a los venezolanos unos paliativos sin precisar fuentes de financiamiento en medio del desplome de los precios del petróleo. Bueno, vamos a revisar el diario Panorama. En su edición del día de hoy dice: Maduro mantiene 3 tipos de cambio. Salario mínimo aumenta, subirá un 15% a partir del 1 de febrero. La información del diario Panorama. Bueno, El Tiempo de Puerto La Cruz también destaca el mensaje de Maduro. Sueldo mínimo subirá 15% y habrá 3 tipos de cambio. Dijo que se mantendrá el dólar a 6.30 para salud y alimentos. Habrá un solo SICAT y un nuevo sistema que funcionará con bolsas públicas y privadas. Pero no precisó cuál será la tasa unificada porque las explicaciones las darán las autoridades monetarias, seguramente el presidente del Banco Central y el ministro de Finanzas. Bueno, nos trasladamos de inmediato al estado Aragua. El diario El Aragüeño: Maduro anunció medidas económicas para enfrentar 2015. El presidente Maduro presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Bueno, aumenta, dice la región, en este caso, en 15% el salario mínimo a partir del 1 de febrero. Más abajo, suspende bonificaciones a madres solteras. El gobierno de Venezuela suspendió esta bonificación asignada a todas las madres solteras con hijos menores de 17 años. Vamos de inmediato con Notitar de Estado Carabobo. Maduro anunció 3 mercados cambiarios. Aumentará 15% el sueldo mínimo a partir del mes de febrero. Bueno, no podía ser de otra manera. Los Andes, pero en su edición de Trujillo también el anuncio de Maduro de 3 mercados en el sistema cambiario y además añadiendo que se abre un debate para el incremento en el precio de la gasolina. Bien, más están las cosas en el interior del país. Cada diario ha tenido su... Sí, bueno, todos hicieron un seguimiento, ¿no? Particular enfoque. Bueno, momento de ver algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que el gobernador de la entidad, Aristóbulo Isturiz, ordenó a los cuerpos de seguridad reforzar el patrullaje en las fronteras de la entidad debido a que se habrían detectado algunos grupos delictivos provenientes de los estados Bolívar y Miranda que estarían operando en la frontera con el estado Anzoátegui cometiendo robos masivos. Frente a 3 semanas sin contar con el servicio de agua, habitantes del sector Francisca Duarte en San Félix exigen a las autoridades de Hidrobolívar dar solución a esta problemática, pues además tienen que enfrentar una situación de especulación, ya que entre 400 y 450 bolívares les cuesta un tanque de agua llenado por camiones cisternas que son enviados por la alcaldía. En Consejo de Núcleo, autoridades rectorales de la Universidad de los Andes Táchira decidieron extender hasta el 2 de febrero la suspensión de actividades académicas debido a los hechos violentos registrados en esa casa de estudios. Por otra parte, los catedráticos exigen celeridad a los cuerpos competentes en relación a las investigaciones que se adelantan en torno a la unidad de transporte quemada. La vía Palito Blanco que une la Circunvalación 3 con Mercasur presenta una falla de botes de aguas negras desde hace ya varias semanas. Los vecinos de la zona solicitan a la hidrológica zuliana solvente esta situación. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
Bueno amigos, llegó el momento de revisar las condiciones climatológicas para las próximas horas. Y es que la mayor parte del país se prevé con poca nubosidad, sin precipitaciones. Sin embargo, en los estados Miranda, Zulia, Lara, Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo, Falcón y el sur de Bolívar y Amazonas, allí se estiman intervalos nubosos con lluvias y lloviznas dispersas, especialmente en horas matinales y también en horas nocturnas. Vamos a ver en Caracas, allí el clima estará parcialmente nublado, temperatura máxima 29 grados centígrados, temperatura mínima 17 grados centígrados. En Maracay, parcialmente nublado. Temperatura máxima 33 grados centígrados, temperatura mínima 21 grados centígrados. En Valencia, estado Carabobo, parcialmente nublado, temperatura máxima 33 grados centígrados, temperatura mínima 21 grados centígrados. Así que tomen sus previsiones, amigos, así estarán las cosas en las próximas horas. Vamos de inmediato con Carlos Fernández e información de su interés. Bueno, un rápido repaso por la información del tránsito. Nos envían a través de las cuentas de Televen. Agradecemos la participación de ustedes en este sentido. Algo importante como que, por ejemplo, está despegada la autopista de Prados del Este, sentido La Trinidad. La información tiene registro de las 6:24 de la mañana. @MDaSilva19 nos dice de Casarapa al Metropolitano sin novedad, la Gran Mariscal de Ayacucho. También @Alejandro García M, bajada de los Naranjos despejada a esta hora. Se agrega también que la autopista Fajardo a la altura de Altamira, Los Ruices, sin mayores contratiempos en dirección este y en dirección oeste. Así que, bueno, las cosas no están tan mal, Héctor, en el tránsito, por lo menos en este despertar. No sabemos el desarrollo de la jornada que pueda pasar. Así es, por ahora está tranquilito. Bueno, no va a pausa, amigos. Al regreso, la ronda informativa en la primera emisión de El Noticiero. Bueno, ¿qué vamos a tener en el próximo segmento? Bueno, un resumen de las noticias más importantes, cuyo adelanto ya de alguna forma dimos también en la lectura de algunas primeras páginas de medios impresos de comunicación social. De acuerdo al registro de esta primera emisión, tendremos una reseña de la presentación de la memoria y cuenta y algunos de los aspectos que destacan dentro de la intervención de Nicolás Maduro. En el terreno judicial, pues se difiere de nuevo la audiencia de Leopoldo López, está pospuesta al parecer para el día de hoy. Adicionalmente, en el tema internacional, Estados Unidos y Cuba celebran discusión sobre asuntos migratorios en La Habana. En los deportes, bueno, el controversial partido de ayer de la Copa del Rey, partido de ida, donde el Barcelona pues ganó 1-0 por un penalti allí, pues que se discutió muchísimo al Atlético de Madrid. El segmento de entrevistas, pues, lo dedicaremos a analizar el mensaje presidencial. Estará con nosotros el diputado Henry Ramos Ayub, quien además es el secretario general del Partido de Acción Democrática, y culminaremos con el segmento de arte y entretenimiento, donde daremos a conocer referencias sobre el nuevo disco de Madonna. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. Bueno, comenzamos con los detalles de las informaciones. El presidente Nicolás Maduro rindió su memoria y cuenta del año 2014 ante la Asamblea Nacional. Durante su intervención anunció que entrará en funcionamiento un sistema cambiario dirigido a 3 mercados. En el primero se mantiene el cambio a 6.30, luego un solo SICAD que operará por el sistema de subastas y un tercer nivel que operará a través de las bolsas públicas y privadas. He decidido trabajar en un sistema que atienda a los 3 mercados de manera más eficiente. El primer mercado es el primer mercado de necesidades alimentarias, de salud, fundamentales del país, garantizarlo con un dólar a 6.30, mantenerlo de manera eficiente. En segundo lugar, mantener el SICAD, un solo SICAD, que ya lo explicarán nuestras autoridades monetarias, pueda atender los otros estamentos de las necesidades económicas del país, estableciendo por sistema de subasta mecanismos de mercado para su fijación y mecanismos de interés nacional. Será un solo SICAD. Y convertir el SICAD 2 en un nuevo sistema, en un sistema que funcione
a través de las bolsas públicas, de las bolsas privadas, donde concurra el sector privado, donde concurra el sector público y maneje ese tercer mercado. Durante su mensaje anual, el primer mandatario nacional anunció el incremento de 15% del salario mínimo y de las pensiones. Aseguró que los jubilados contarán con un nuevo bono de salud que será pagado directamente en sus tarjetas de débito. Además, indicó que a partir de este jueves se iniciará una revisión de las cadenas de distribución y comercialización de productos de primera necesidad. Este año vamos a empezar el primer aumento antes del 1 de mayo, que se va a hacer efectivo el 1 de febrero, del 15% del salario mínimo de los trabajadores venezolanos y de todas las pensiones de nuestros viejitos. Vamos a activar, ya le tocará al equipo de ministros dar los detalles, un bono salud para los pensionados y pensionados a través de su propia tarjeta de débito, donde de manera puntual, como nunca antes en la historia, cobran regularmente sus pensiones. Una guerra dirigida a esconderle los productos para irritar al pueblo. Le esconden los pañales cuando las inversiones que se han hecho para la producción y para la importación garantizan plenamente el abastecimiento en ese rubro. Estas tiendas yo las mandé a revisar. A partir de mañana arranca la ofensiva de revisión de todas las distribuidoras del país y de todos los mayoristas de este país. Vamos a apretar la mano. El que quiera trabajar, bienvenido. Pero el que quiera sabotear, vamos a apretar con la ley todo lo que podamos. Son menos divisas. De $96 el barril a 40. Pero nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. Recuperamos moderadamente el precio del petróleo. No volverá el petróleo a 100. No volverá. Así que tenemos que producir, sustituir importaciones. El jefe del Estado instó a los venezolanos a debatir sobre el precio de la gasolina y establecer un nuevo precio más elevado y equilibrado. Aseguró que a pesar de las complejidades del año 2014, se logró invertir en materia social, educativa y tecnológica. En este periodo se ha invertido 6 veces más en educación pública para nuestros niños, niñas, para nuestra juventud. 21 veces más en seguridad social, pensiones, apoyo al pueblo, misiones, grandes misiones, que forman parte del nuevo sistema de seguridad social de la Revolución Bolivariana. Se ha invertido 9 veces más en salud, 9 veces más en desarrollo y participación, comunas, consejos comunales, Consejo Federal de Gobierno. 6 veces más en vivienda. 8 veces más en cultura, identidad cultural, comunicación y 10 veces más en ciencia y tecnología. El presidente Maduro denunció a través de un video supuestos planes conspirativos por parte del vicealmirante retirado Iván Carratú Molina y el teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana José Gámez Bustamante para establecer caos en las colas a las afueras de los supermercados. Y precisamente sobre este tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció una presunta conspiración por parte de dirigentes opositores en contra del país. Estas declaraciones las ofreció durante su programa, donde aseguró que funcionarios de seguridad ya se encuentran practicando detenciones a los involucrados. Denunciamos ante el país y ante el mundo una nueva arremetida contra nuestro pueblo. Pero también anunciamos, así como denunciamos, anunciamos que el gobierno nacional ya está tomando acciones con la detención de estos señores y de estas señoras que van a seguir siendo detenidos en las próximas horas. Gámez Bustamante, pero que ahorita tiene una crisis, se le bajó la tensión. Muy guapo el hombre. Él estaba en su casa con una medida sustitutiva. Y cuando lo fueron a buscar ahorita se le bajó la tensión. Y ahora, ¿con quién están vinculados? Mire, ahí están Voluntad Popular, 20 Venezuela,
Primero justicia. ¿Por qué sale Capriles ahorita como loco? Porque no se quiere quedar sin la salida 2. Cabello denunció que el coordinador nacional político adjunto de Voluntad Popular, Freddy Guevara, y el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, se reunieron en Miami con el dirigente opositor Carlos Vecchio para buscar un supuesto financiamiento para crear violencia en el país. Desde el 1 de enero de 2015, Empresas Polar ha sido inspeccionada 28 veces por distintos organismos del Estado, informó este miércoles a través de un comunicado la gerente de Asuntos Legales de Alimentos Polar, Carla Hernández, quien además aseguró que siguen comprometidos con el país, por lo que la empresa ha distribuido más de 74 millones de kilos de productos en lo que va de año. En el comunicado, la gerente de Asuntos Legales de Alimentos Polar señala que 7 han sido los organismos del Estado que los han inspeccionado 28 veces en lo que va de 2015, entre ellos la Superintendencia de Precios Justos, la Superintendencia Agroalimentaria, la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Inspectores Socialistas y la Comisión Presidencial para la Misión Eficiencia o Nada del Estado. Además, aseguró que 20 de estas visitas han ocurrido en los últimos 4 días, por un total de 224 horas de inspección en Empresas Polar. A su vez, destacó que en cada uno de los procedimientos la empresa consignó toda la información solicitada y los inspectores pudieron constatar que los procesos de producción y distribución se realizan a máxima capacidad que permite la materia prima disponible. En cuanto a la producción, Carla Hernández informó que Alimentos Polar ha distribuido más de 74 millones de kilogramos de productos en todo el país en lo que va de 2015, por lo que han estado despachando hasta los fines de semana en cada rincón del territorio nacional. Cristel Chopite, Televen. Antidepresivos, antipiréticos, antihipertensivos y medicamentos para el control de la tiroides y diabetes, así como inyectadoras, siguen siendo los más buscados en farmacias de Caracas. Recorrer varios establecimientos ya no garantiza que se pueda hallar el producto. Quiera Dios y la Virgen y el gobierno se apiade del pueblo venezolano y los dólares que le regalan a otros países, no los regalen, pero por lo menos nos satisfagan las necesidades. Ahora, a la angustia de padecer una enfermedad se le suman las dificultades para conseguir el remedio. Recorrer varios establecimientos no garantiza que se pueda cumplir con los tratamientos médicos. COSAR. ¿Y qué ha pasado? Bueno, estamos recorriendo la tercera farmacia el día de hoy y no lo hemos encontrado. ¿Tienes días buscándolos ya? Sí, bastantes días. Yo diría por lo menos unos 3 semanas a un mes. ¿Y qué te dicen en las farmacias? Totalmente agotado. Pero yo sigo buscando. Pero mi hija se ha llevado la receta. ¿Y lo busca dónde? En todo Caracas, donde puede ser. Han dicho que en Maracay lo encontrarían, pero yo no puedo ir a Maracay. ¿Tiene día buscándolo? Sí. Ni las grandes cadenas de farmacias ni los establecimientos pequeños cuentan ya con inventarios de medicamentos. Los insumos médicos tampoco han llegado para la venta. El año pasado se necesitaba 1 millardo para cubrir las necesidades de todos los insumos médicos del país. ¿Y tú crees que lo que liquidaron fueron el 25% de ese millardo? Eso no puede ser, ¿vale? Eso es negligencia, eso es falta de establecer políticas públicas efectivas. Según cifras de la Federación Farmacéutica, el desabastecimiento de medicamentos en Caracas es de 60%. Esa cifra supera el 70% en el interior del país y ya son considerados en situación crítica los estados Táchira y Nueva Esparta. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Investigadores de la muerte del fiscal Alberto Nisman detectaron una pisada y una huella digital en su apartamento. Se complica este caso. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Al retorno tendremos detalles. Bien, comencemos nuestro repaso internacional. Los investigadores de la muerte del fiscal Alberto Nisman descubrieron un tercer acceso al apartamento del piso 13 del edificio Le Parc en Puerto Madero, en el que detectaron una pisada y una huella digital. Deberán determinar si están vinculadas con la muerte del funcionario público. Mientras autoridades judiciales argentinas publicaron las 290 hojas de la denuncia que el fiscal argentino hallado muerto con un tiro en la cabeza presentó contra la presidenta Cristina Fernández. En el escrito, Nisman denuncia la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní, presuntos autores intelectuales del atentado de 1994 contra la sede del Centro Comunitario de Asociación Mutual Israelí de Argentina, AMIA, que dejó 85 muertos, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina con competencia en el caso.
La fiscal encargada del caso, Viviana Fein, afirmó este miércoles que tomará declaraciones testimoniales a colaboradores del funcionario fallecido. En cuanto al cuerpo de Nisman, Fein aclaró que por el momento no va a ser entregado hasta cotejar debidamente la autopsia, los videos y las declaraciones. La funcionaria judicial sostuvo que también evaluará definitivamente las cámaras de seguridad del departamento de Nisman en Puerto Madero. El primer peritaje para determinar si en la mano derecha del fiscal Alberto Nisman había restos de explosivos dio negativo. Sin embargo, y más allá de que el estudio no es determinante en el marco de la causa, los investigadores quieren profundizar esta interrogante y realizarán un nuevo disparo con la misma pistola hallada en el piso 13 del inmueble para saber si deja o no residuos como plomo, bario y antimonio provenientes del fulminante del cartucho. Estados Unidos y Cuba celebraron su productiva y constructiva discusión sobre asuntos migratorios sostenida en La Habana en el primer día de diálogo de alto nivel entre ambos países desde 1980. Reconocieron progresos en varios temas migratorios al comparecer ante la prensa en el Palacio de Convenciones de La Habana, entre ellos la continuidad en las rondas de diálogo sobre cuestiones migratorias, los encuentros técnicos entre las contrapartes para tratar temas como el fraude de documentos y el tráfico de personas. Además, acordaron mantener el otorgamiento de 20.000 visas para normalizar procesos de migración legales. Bueno, la policía española ha desmantelado una red de prostitución que ofrecía a sus clientes más de 400 mujeres, entre ellas menores de edad, en un operativo que fueron detenidas o en el que fueron detenidas 29 personas. Esta organización captaba a jóvenes entre 14 y 17 años en un colegio, en discotecas de la región de Murcia o a través de anuncios de internet para que se prostituyeran en apartamentos alquilados por hora y a domicilio, según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado. El Estado de Texas ejecutó este miércoles a las 6 de la tarde al primer reo en 2015. Arnold Prieto, de 41 años de edad, originario de Port Tales, Nuevo México, recibió la inyección letal por la muerte de sus dos ancianos tíos y de otra mujer a quienes robó después de apuñalarlos. Los hechos ocurrieron en San Antonio, Texas, en septiembre de 1993. Bueno, y fue asesinado el ex basquetbolista Carlos Borris en una cárcel de Cumaná durante un motín. Al regreso tendremos los detalles de esta lamentable información, así como otras. Ya venimos. De un disparo fue asesinado Luis Revilla, oficial de Policaracas y escolta del ministro de Educación, Héctor Rodríguez. El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en las cercanías de la maternidad Concepción Palacios de Caracas. Aquí, a las afueras de la maternidad Concepción Palacios, sucedieron los hechos. El oficial Luis Revilla, de 44 años, llegó con su esposa al lugar vestido de civil. Se detuvo a comprar una tarjeta telefónica cuando sucedieron los hechos. Yo vi que entró una señora, llegó, estaba comprando. Después escuché los gritos ahí que estaban sonando, que dame la pistola, bájate del vehículo. El funcionario entregó todo, porque era un funcionario, entregó todo ahí. Y se vino para acá corriendo, lo que yo que los mandos iban a arrancar. En lo que ventando por aquí le soltaron un disparo. Los asesinos huyeron con la moto del funcionario y su arma de reglamento. Se lo llevaron al hospital militar, donde en plena intervención falleció. Momentos más tarde, la familia de la víctima llegó a la morgue de Bellomonte. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros con esta situación que se está viviendo en el país? Es que nada más vale la vida del delincuente y la de los funcionarios, porque yo me incluyo ahí también, porque tuve 30 años en un cuerpo policial. No vale nada. Los hijos, tengo un nieto que queda huérfano de 6 años. ¿Qué le digo yo a ese nieto mañana? La hipótesis del caso es el robo. Las autoridades realizan las investigaciones para dar con la captura de los responsables. Con la muerte del funcionario Revilla, asciende a 11 la cifra de los funcionarios asesinados en la Gran Caracas en lo que va de año por la delincuencia. Margarita Toledo, Televen. Fue asesinado el basquetbolista Carlos Borris durante un motín que se registró en la comandancia de la Policía del Estado Sucre en Cumaná. El hecho dejó otro fallecido y varios privados de libertad y funcionarios heridos. El hecho ocurrió cerca del mediodía de este miércoles por una presunta riña entre los privados de libertad recluidos en la Comandancia General de la Policía del Estado Sucre. Luego de la intervención de los funcionarios para devolver el orden de los calabozos,
se comprobó la muerte del basquetbolista Carlos Morris, quien se encontraba recluido en el lugar desde el año 2013 por su presunta vinculación con un grupo dedicado al secuestro y legitimación de capitales. El Ministerio Público y el CICPC realizan las investigaciones permanentes para determinar las circunstancias que dejaron como resultado 2 muertos y varios heridos. Jesús Albino, Televen. El Tribunal Octavo de Control del Estado Carabobo condenó a 19 años y 4 meses de prisión a un hombre de 28 años por estar implicado en el rapto y posterior venta de un bebé de 2 meses de nacido. El hecho ocurrió el 2 de noviembre del año 2012 en el sector Las Tinajas del municipio Carlos Arbelo de Valencia. La madre del bebé se disponía a salir de su residencia y fue interceptada por varios hombres armados que bajo amenaza de muerte le arrebataron al infante. El 22 de marzo del 2013, agentes del CICPC lograron la captura del condenado, identificado como Joel Agustín Sánchez, en las inmediaciones de la urbanización Los Guayos 2 del estado Carabobo. Luego de la admisión de los hechos por parte de Sánchez, el Tribunal Octavo de Control dictó la referida condena contra el hombre, quien cumplirá su pena en el internado judicial de Carabobo. Afortunadamente, el bebé se encuentra con su madre biológica tras su rescate por parte de los efectivos de seguridad. Aunque el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, acudió este miércoles ante el tribunal que lleva su causa, esta fue diferida para hoy jueves, así que continúa el juicio en el día de hoy. Desconocemos los motivos, la jueza alegó motivos propios del tribunal. No sabemos si fue alguna circunstancia, de verdad no entendemos por qué lo difirieron. Lo que sí sabemos es que Leopoldo López asistió hoy a la audiencia y bueno, no sé si es que la presencia de Leopoldo en el tribunal de alguna manera afectó la dinámica que querían llevar hoy en el juicio injusto. Aunque López decidió acudir al tribunal durante este miércoles, se desconoce si se presentará a las nuevas audiencias. Seguiremos denunciando el Estado, el régimen de Maduro, como un régimen violador de derechos humanos. Y la justicia siempre llega. Y la justicia va a llegar. Para este jueves está prevista también la audiencia de juicio del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Y el alcalde del municipio, Mario Briceño Iragorri, Delson Guárate, fue imputado por su presunta vinculación con los hechos de violencia ocurridos desde el 12 de febrero hasta finales de junio en el estado Aragua. Los fiscales 30 Nacional y Sexto de esta jurisdicción, Tulio Mendoza y Ana Hernández, le imputaron a Guárate el delito de instigación, establecido y sancionado en el artículo 285 del Código Penal, que establece como castigo prisión de 3 años a 6 años. Con la imputación, el alcalde aragüeño adquirió los derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal sobre el debido proceso y los derechos del imputado. Bueno, la Cámara Municipal de Maracaibo evalúa interpelar a la directiva de Corpoelec Zulia debido a que más del 38% del alumbrado público de la capital zuliana está inoperativo. El año pasado, representantes de Corpoelec junto a la Cámara Municipal acordaron mejorar el alumbrado público. Nuevamente, los concejales pidieron lo mismo. La oscuridad favorece a la delincuencia. Evalúan solicitar la interpelación de la directiva. Por eso ya nuevamente introducimos ayer un derecho a palabra en la Cámara Municipal para discutir el tema. Y próximamente vamos a dar a conocer una ordenanza que estamos trabajando ya en ella, que es la ordenanza de nuevas fuentes de energía. Esta ordenanza busca adecuar a los comercios para que estos creen maneras de autosustentarse energéticamente con paneles solares. Todo esto, claro, con el apoyo de todas las instancias gubernamentales. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. En el estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, acompañado del vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, inspeccionó una de las bases de las misiones de la entidad. Villa Bolívar forma parte de las 44 bases de misiones que se construyen en toda la entidad y a su vez de las cerca de 1.500 en todo el país, como parte del plan propuesto por el Ejecutivo Nacional para erradicar la pobreza extrema. Todas en absoluto están siendo atendidas, donde están siendo atendidas médicamente, donde tenemos la consulta diaria, donde tenemos la visita casa por casa, que es lo que se está haciendo en este momento. Bueno, ahorita estamos visitando Villa Bolívar, una base de misiones que está
prácticamente lista, falta por algunos equipamientos que ya están llegando esta misma semana y aún así está en operación hace varios meses atendiendo a nuestro pueblo. El vicepresidente para el área social y ministro de Educación, Héctor Rodríguez, felicitó el trabajo realizado en la entidad suroriental. Felicitar la experiencia que tenemos acá en el estado Bolívar. Ahorita veníamos hablando de las empresas productivas de alimentos, de las empresas productivas de las bloqueras, que cómo están ayudando a la Misión Vivienda. El gobernador afirmó que las bases de misiones sociales que se construyen en el estado Bolívar estarán listas el 15 de febrero de este año. Valentina Pugliese, Televen. Bueno, momento de una pausa, Carlos, ya regresa, vienes con la entrevista. Sí, señor, en la próxima parte, el próximo segmento, estaremos conversando con Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido Acción Democrática. Sin duda que el tema de la presentación del discurso de Maduro, de la memoria y cuenta y algunos anuncios que allí se manejaron será objeto, pues, del análisis. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. Bueno, nos acompaña Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido Acción Democrática. Bueno, Henry, se colmaron las expectativas con el anuncio de ayer, los anuncios bastante generales que hizo Nicolás Maduro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación y al canal, desde luego. La verdad, yo creía que había que esperar, escuchar todo el mensaje del presidente anoche para poder hacer hoy un programa comentando el discurso. La verdad es que yo no puedo opinar por el resto de los ciudadanos, desde luego, pero opino por mí. La verdad es que yo me quedé en la misma expectativa con la que tenía cuando vi el mensaje del presidente. Mira, y además, mira, la misma construcción discursiva de la que no se sale para nada. Acusación, explicación, defensa, acusación, explicación, defensa, y de ahí no lo saca nadie. Por supuesto, todo el país estaba esperando, ante esta tragedia de las colas, del desabastecimiento de medicinas, de alimentos, la escalada, el estallido de los precios. Todo el mundo estaba esperando el anuncio de medidas económicas concretas, específicas. Supongamos, ¿qué dijo el presidente en materia cambiaria? Volvió con que si hay 2 ICAT, con que si hay 3 ICAT. Por fin admiten, por el bofetón que les da la realidad, que sí hay un mercado paralelo que es el marcador del verdadero precio de la divisa. Bueno, vamos a ver si con estos anuncios otra vez de recomposición del CICAT fluyen los dólares y baja la paridad que está en el mercado paralelo a 180 por allí, que es como se transan. Claro, es un universo especulativo, Así pero es lo que la gente Bueno, busca, pero mira, pues. nadie sabe si es... Hay especulación porque hay escasez. Mira, y es una regla elemental en cualquier mercado que cualquier producto que necesite la gente, si es escaso, sube de precio el producto que se consigue. Ahora, fíjate, sobre ese detalle... Pero mira, lo más grave aquí que el 92% de las divisas que le entran a este país normalmente, que es por concepto de petróleo, quien dispone de esas divisas es el gobierno. Si las dispone bien, si las dispone mal, si se las roban, si se diluyen como producto de la corrupción, ahí el único y exclusivo responsable es el gobierno, que es quien maneja las divisas. El responsable no puede ser un camarógrafo de Televen o un viandante que esté en una cola para comprar harina pan. No, el responsable es el gobierno, porque desde que se produce la divisa hasta que la adquiere el consumidor en el mercado paralelo, toda esa cadena depende exclusivamente del gobierno. Ahora, pero hay una insistencia en acusar al sector privado de ser responsable del desabastecimiento, incluso vinculan a la oposición ya en el escenario político Es lo que te de estoy tener diciendo. conexiones Es internacionales lo que te y estoy provocar diciendo. un proceso de La misma desestabilización. línea discursiva de acusación, explicación, defensa. El gobierno siempre acusa a alguien de sus propios desaciertos y errores, de todos, sin excepción, de la escasez, de los precios, del mercado paralelo, de todo. El gobierno siempre busca un responsable a quien imputarle los hechos que son de su propia responsabilidad. Ahora, fíjate, volviendo a lo del dólar, vamos a ver en los próximos días, porque la realidad es el argumento final. Faltan varias cosas por definir. ¿Qué alimentos y medicinas quedan a 6.30? Pero claro, ¿cuál va a ser la tasa referencial de ese único SICAP? Pero repito, ¿cómo se va a Carlos, manejar ese tercer mercado? Pero vuelvo a en bolsa repetir, pública y Carlos, privada? todo eso, esas son variables, todo depende del gobierno, no depende de nosotros. Somos nosotros quienes podemos decir que va por SICAD 1 o que va por SICAD 2.
Sí, ¿no? Cuando el dólar es a 6.30, ¿para qué o para qué no es? Eso lo define el gobierno. Siempre todo depende del gobierno. Ahora, vamos a ver si en los próximos días con estas cosas que dijo el gobierno sin aterrizar, vamos a ver si es verdad que el dólar baja de precio, que en ese dólar paralelo se transa la inmensa mayoría de todos los bienes y servicios que importa un país. Etapa, ¿no? Estamos importando, óyeme esta cifra dramática, más o menos el 70% de todo lo que consumimos, bienes de capital, insumos, químicos, medicinas, remedios, comida, todo, 70%. Ahora, si el precio de la moneda... Señalas, en el mercado paralelo A eso voy. Si el precio de la moneda, si la paridad en la que se importan esas cosas a falta de dólares que tiene que poner el gobierno y no pone, se transa que en el mercado paralelo se van a importar a 180 y después viene entonces el empresario que piensa con mucha razón, a veces especulan, a veces piensan en la reposición de inventarios, etcétera. O sea, piensan a futuro y el futuro lo que le dice es que el dólar va a seguir subiendo. Sí. Bueno. Entonces, fíjate, vuelvo porque es muy difícil ir conectando todos los argumentos para que no quede nada a la deriva. Si el gobierno no pone los dólares que digamos que cualquier ciudadano necesita para importar, suponte tu remedio, o perfumes o lo que sea, si no aparecen los dólares, ¿qué pasa? Que la persona que necesita los dólares se va al mercado paralelo y entonces los paga a lo que se lo venda. Eso le pasó a los comerciantes de Margarita para reponer los inventarios en diciembre. Las tiendas vacías, había más o menos que llenarlas. ¿Y cómo las llenabas? Bueno, yendo al mercado paralelo, comprando la mercancía y vendiéndola a dólar libre. Con otro riesgo. Cuando la persona importa con dólares adquiridos en el mercado paralelo, cuando llega la mercancía al país, entonces viene la matraca. Mire, pero usted tiene dólares preferenciales autorizados por el gobierno. No. Usted los compró en el mercado paralelo, entonces viene la matraca. Bájese de la mula, alcabalas y comisiones por todas partes. Entonces, todo eso se lo carga el comerciante o el importador al producto final, porque él lo va a vender a pérdida. Si a él lo matraquean, esa matraca la paga el ciudadano. Bueno, esa es la tragedia. Y yo me temo que con la baja de los precios del petróleo, por cierto, yo no soy de los venezolanos que se frotan las manos, porque hay algunos irresponsables que para que el gobierno colapse, etcétera, etcétera, se frotan las manos. No, la alternativa nuestra no es que el país se destruya, porque si bajan los precios del petróleo y hay menos dólares, el que va a sufrir es el ciudadano común, porque no va a tener comida, no va a tener remedios, etcétera. Y nosotros no queremos, por lo menos los adecos no queremos heredar un país que sea un cementerio. Ahora, de todas también va a impactar. Hay algunos especialistas en el tema económico desde anoche mismo a través de redes comenzaban a hablar que nos vamos aproximando a lo que llaman una maxi devaluación con un SICAT 1 o una tasa referencial que no conocemos y un mercado creado que es el que va a absorber al mercado paralelo. Igual es devaluación. La devaluación, mira, vuelvo a insistir, Carlos, la devaluación se va a seguir produciendo porque la paridad cambiaria va a seguir aumentando, porque no hay en el mercado dólares suficientes suministrados a la tasa oficial. Y repito, si el gobierno no coloca en el mercado cantidad suficiente de dólares para satisfacer las exigencias del mercado, el dólar paralelo sube. Suponte tú, por ejemplo, ¿no? Carlos Fernández necesita importar un repuesto para una maquinaria de su empresa que produce cualquier cosa. Baja al gobierno, no consigues el dólar a esa tasa preferencial. Baja al mercado paralelo y te dice, bueno, 180 por dólar. Bueno, y tienes que morir ahí. No hay subastas desde octubre y noviembre, Henry. No hay subastas desde SICAT desde octubre, desde noviembre. Bueno, mira, fíjate, yo lo que te quiero decir es que quedé con los ojos claros y sin vista como todos los venezolanos. Seguimos siendo responsables de cualquier yerro, desacierto o omisión del gobierno. Sigue la estampida de los precios, sigue la escasez y siguen las colas. El gobierno dice que el responsable de todo eso es cualquier agente o ente excepto él. Bueno, estamos esperando a ver cuándo va a tomar el gobierno las medidas. Que anunció lo de la gasolina, pero no aterriza. Y la nueva carga impositiva. Anuncia un aumento de salario, que eso, bueno, eso es saliagua. Porque con estos precios, aumentarle el salario mínimo, aumentarle 25 bolívares diarios. Y los programas sociales que anuncia también. Pero bueno, ¿dónde están los programas sociales? Ojalá existan programas compensatorios, ojalá se produjeran programas compensatorios. ¿Dónde están? Impleméntelos. Y más bien, la mayoría de los programas sociales han colapsado porque el gobierno no le mete recursos. La educación pública, la salud pública. Ahora mira, todo esto es importante porque de allí nosotros hemos venido insistiendo que la oposición debe salirse definitivamente del esquema ese, el discurso político polarizado
el debate político no le interesa a la gente le interesa su cotidianidad, la comida, las colas. Ahí es donde debemos centrar nuestra propuesta para que el país nos crea y para convertirnos en una alternativa. Bueno, Henry, muchas gracias. Bueno, habrá mucho de qué hablar en los próximos días alrededor de... Bueno, se nos fue el tiempo y bueno, un montón de cosas por hablar todavía. Muchísimas. Renovamos la invitación para una próxima oportunidad. Ojalá tengas tiempo y puedas asistir de nuevo. Gracias. Para conversarte de esos temas. Bueno, Sara Coelho está preparada para la sección de arte y entretenimiento, arte y espectáculo. Sara, buenos días. Carlos, muy buenos días. Así es momento de darle a Venezuela un poco de frescura y entretenimiento. Por ello les vamos a contar quién puede ser el próximo invitado especial de la reconocida serie de televisión Modern Family. Eso va a ser el regreso en lo actual. Venezuela, muy buenos días, 7:26 de la mañana de este jueves. Nosotros estamos listos para llevarles toda la información del entretenimiento y de todo lo que ocurre en el mundo del arte y del espectáculo. Recordándoles, por supuesto, que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual y mi cuenta @Sara Coelho. Antes de comenzar, quiero mandarle un feliz cumpleaños de parte de todo el equipo del noticiero a nuestro operador de Pronter, Ángel Villanueva. Ángel, para ti mucha vida y salud y muchísimas gracias por trabajar con nosotros y cada día laborar en esta empresa con tanta pasión y entusiasmo como lo hacemos como cada persona que estamos acá. Vamos a iniciar las informaciones y lo hacemos con la actriz Sofía Vergara, quien desea sumar a su novio Joe Manganiello a la serie Modern Family. Hace pocos días una fuente reveló que Sofía está convencida que Joe sería la estrella perfecta invitada para la serie y aseguró que los guionistas no podrían estar más de acuerdo de este hecho. Sofía y los productores de la comedia televisiva ya habrían dado con el personaje ideal para Joe, con el que además explotaría al máximo su impresionante físico, un atractivo handyman. Y mucho antes de lo previsto se dieron a conocer varios de los temas de Madonna que preparaba para Rebel Heart, el disco número 13 de la estrella. Este caso de hackeo permitió filtrar el material musical y parece ya tener un culpable. Las autoridades israelíes detuvieron a un hombre de ese país y está siendo acusado por la acción. Según informan, el hombre de 39 años fue encontrado por la Unidad de Delitos Cibernéticos de LAHAF, un paraguas de la Organización de Lucha contra el Crimen, es decir, una especie de FBI, quienes también colaboraron en la búsqueda. En diciembre, la siempre controvertida Madonna se convirtió en el blanco de duras críticas tras la filtración de la edición que todavía no estaba terminada de su próximo disco, la cual definió como una violación artística y una forma de terrorismo. Avanzamos con otras notas, pero cambiamos completamente de tema y ahora les cuento que una noticia que se ha comentado mucho, ya que supuestamente entre el bellísimo actor Johnny Depp y su compañero de reparto Paul Bettany se ha establecido una especial amistad cultivada en nada más y nada menos que durante las largas sesiones de entrenamiento. Para preparar sus escenas de acción en la película Monster the Guy, donde ambos hacen una buena gala de sus cuerpos tonificados, los más chistosos y a la vez eróticos de todos estos es que Paul asegura que hacían deporte juntos y además desnudos o, en su defecto, con ropa interior solamente. Lo que sí es cierto es la buena química del dúo de actores, la cual quedó patente en el set de rodaje, donde cada uno no dudaba en burlarse del otro cada vez que se veían obligados a grabar una escena particularmente arriesgada. Y después de varias portadas de revistas donde la socialité Kim Kardashian se muestra con muy poca ropa, vuelve a hacerlo, rindiendo tributo a la marca internacional Prada para un especial de la revista Love Magazine. La edición de febrero de la publicación muestra a Kim desnuda y de espaldas, mostrando su trasero a la cámara y sosteniendo en su mano una prenda de Prada. Aunque la foto no muestra un close-up de la socialité, no hay duda que sus atributos la delatan, pues ya en Paper Magazine hizo su gran debut en el 2014, causando un revuelo mediático. Con esta nota finalizamos las informaciones del entretenimiento, invitándoles por supuesto a sintonizar nuestras distintas emisiones Meridiana y Estelar, y a las 9 de la mañana junto a mi compañera Anarela Bono. Vamos contigo, Carlos. Muy bien, bueno, no hay tiempo, Héctor, ni siquiera de comentar lo de Kardashian, nada. Tenemos que despedirnos, será hasta mañana a las 6. Muchas gracias por la audiencia. Hasta mañana.